Bienvenidos a Última Palabra. Hemos estado esperando mucho tiempo por respuestas. De hecho, todos los días aquí reseñamos una serie de asuntos que nos aquejan diariamente, desde la educación, la energía, la Junta de Control Fiscal, la economía de Puerto Rico. Y son muchas veces las que sentimos impotencia, pero más allá de eso, las que tenemos la incertidumbre sobre dónde están las respuestas. Hoy llega una persona a nuestros estudios que puede brindarnos respuestas a todas estas áreas. La gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, va a estar aquí hoy junto a nosotros para contestar preguntas sobre sectores donde las últimas semanas hemos estado discutiendo diariamente, desde la energía. Todo esto que si Luma nos dice una cosa, Genera nos dice otra, el negociado nos dice una distinta, la barcaza llega, la barcaza se fue, la barcaza regresa. Al final del día usted se pregunta en su hogar, ¿quién me va a responder por un mejor servicio energético? ¿Quién me va a responder por los costos en mi factura? ¿Quién me va a responder porque tengamos realmente un sistema de salud con los especialistas? ¿Quién me va a responder por un sistema educativo que me provea los resultados que mis hijos necesitan? Pues hoy la gobernadora Jennifer González está aquí para contestar todas esas preguntas y veremos si tiene la última palabra. Bueno, ya está con nosotros la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González. Un placer tenerla aquí. Buenas noches a ti y a todo el pueblo de Puerto Rico. Bueno, gobernadora, voy a arrancar directito. Hay mucho que cubrir. Hay mucho que cubrir, este programa es cortito. Bueno, primeramente el tema energético. Yo sé que ha sido objeto de mucha controversia en las pasadas semanas, hay demasiadas narrativas. Antes de que comencemos, quiero que vea un breve resumen de lo que ha estado ocurriendo para que pueda responder al mismo. Adelante. Si el conflicto energético no se resuelve, ¿puede haber un aumento en tu factura? Y en pleno verano, cuando la demanda eléctrica aumenta en Puerto Rico, hay un tirijala energético entre el gobierno y New Fortress. New Fortress retuvo el envío de gas natural licuado, dejando fuera de servicio parte de las plantas que generan la luz que llega a tu casa. Esto provocó que el gobierno apunte a la empresa de incumplir y de poner en jaque el sistema eléctrico del país. Y si se creen que con esta actitud hostil, que no es de buena fe, van a privar al gobierno de Puerto Rico y al pueblo de Puerto Rico de tener luz en meses de picos de alta generación, a mí me parece eso un intento de extorsión. ¿Qué está pasando realmente con este contrato millonario? ¿Qué consecuencias puede tener para ti como consumidor? Bueno, es más grave que eso. Parece ser más grave que eso. Es mucho más grave que eso. Es aterrador lo que ocurre y lo peor del caso es como un tema tan técnico, y usted viene de la autoridad, como es un tema tan técnico, mucha gente simplemente apaga porque no lo entiende, pero realmente va a tener unas consecuencias graves. Yo lo voy a tratar de explicar de la manera más sencilla para que la gente pueda entender lo que está pasando aquí. Y voy a hacerlo omitir bastantes elementos para cumplir con el tiempo. Cuando nosotros llegamos en diciembre, la información que se tenía sobre el sistema eléctrico dejó al descubierto más de 800 megavatios de generación que no teníamos cómo cubrirla. ¿Qué significa eso en Hierro Bichuela? Que si una planta se dañaba, se rompía una tubería y esa planta salía, íbamos a tener los famosos apagones que tuvimos el año pasado. Cierto. Durante todo este tiempo creamos un SAR de energía dentro de los primeros 45 días que se ha encargado por primera vez de tener una política pública energética. Creamos un comité multisectorial de bastantes sectores, incluidos otros partidos, para discutir las alternativas. Produjo legislación, se enmendó la ley, empezamos en marzo un proceso de propuestas para tener generación temporera en verano, porque el pico de demanda es en este mes de julio, agosto y posiblemente septiembre por la ola de calor. Al no tener generación suficiente teníamos que contratar 800 megavatios de generación temporera para ayudar al sistema, porque tenemos muchas plantas que son viejas y están fuera de operación. Hemos ido arreglando al punto que a julio de este año nosotros aumentamos 1000 megavatios de energía arreglando plantas que no estaban en funcionamiento o haciendo conversión. ¿Esa generación temporera se hizo salir agua? Todavía no. Ese proyecto, eso va a través de un RFP. La gente piensa, como quizás pensaba yo, que eso era el gobierno de Puerto Rico quien iba a contratar directamente en una subasta. Pues no es así. Cuando el gobierno de Puerto Rico privatizó a Genera y a Luma, le otorgó también por parte de ese contrato la autoridad de hacer las compras de estas y las selecciones de esas empresas para evitar conflicto de interés. Así que Luma y Genera pagan a una firma que contrata a través de alianza público-privada, que en este caso es la firma
llama 3PPO. Tuvimos aquí un bar local también. Así que yo voy a emitir, ¿verdad?, esa explicación. Hacen toda evaluación de todas estas compañías y hacen la recomendación para la adjudicación, que finalmente tiene que ir al negociado de energía, tienen que ir a la Junta de Supervisión Fiscal. Así que no es el gobierno el que está diciendo esta compañía sí, esta compañía no. Abre el proceso. En eso estamos de acuerdo, es que antes que se me vaya de ahí, cuando se busca esta generación temporera, se habló inicialmente de una generación para 18 meses. Luego de que se adjudica, se dice, no, le vamos a dar el contrato por 2 años con posibilidad de extensión a 3, y a la semana se dice que se va a dar un contrato a 10 años. Ahí es que viene el negociado de energía y enmienda diciendo, no, vamos a hacerlo, el contrato supuestamente es tan bueno que vamos a extenderlo a más años. Al abrir esa puerta, pues obviamente todos los que habían licitado originalmente no son los términos originales del contrato o de la propuesta que hizo el gobierno. Así que ante esa situación yo le dije al SAR de Energía, pues ¿sabes qué? Si ha cambiado tan dramáticamente de 18 meses a decir que esto va a ser a 10 años, a 15 años, que todos los que ofrecieron puedan volver a competir, mejoren su oferta y den la mejor y última oferta, y en ese proceso está abierto y eso está todavía bajo evaluación. Pero ya esa generación temporera no va a estar para los meses pico de demanda, que es verano. No necesariamente, así que hay que ver cuáles de ellos pudieran tener en el momento, obviamente la más cercana, que pudiera ser agosto, que pudiera ser septiembre. Esa información hasta que no se adjudique en términos de la compañía que está haciendo la evaluación y posteriormente pase al resto del andamiaje de la Junta de Supervisión Negociado de Energía. Pero volviendo al tema, mientras ese proceso está abierto de generación, New Fortress está compitiendo ahí para esa generación temporera. Y a la misma vez, en marzo de este año, no quisieron extender por 1 año el contrato para darle gas natural a las 14 plantas que tenemos a gas natural. ¿Qué ocurre? Empezamos a extender cada 100 días, una semana. Hasta el sábado. Hasta el pasado viernes, luego de que la semana pasada tuviéramos reunión con la Junta de Supervisión Fiscal, el director de AFAF, el SAR de Energía, buscando por qué ya ellos no querían darnos energía y suplir, ¿verdad? Ya estábamos viendo que había una intención aquí de que querían las 14 plantas, el contrato de los 800 millones. Que la Junta dice, aguántamelo ahí, esto es un contrato a 15 años de 20.000 millones de dólares. Correcto. Y ante todas estas cosas, ¿qué sucede? Dejó de suplirnos el gas el pasado martes, el gas natural a Puerto Rico. Y ellos tienen un contrato adicional que es separado para suplir gas a las plantas 5 y 6 de San Juan. Esa barcaza, que es enorme, se supone que estuviera aquí la semana pasada y buscaron múltiples excusas para no venir. La barcaza volvía, salía, se iba. Y finalmente, ¿verdad?, cuando nos damos cuenta de lo que están dejando a propósito a Puerto Rico sin gas natural para que haya apagones. ¿Pero usted piensa que era con miras a buscar negociar ese contrato? Yo no tengo duda. Utilizando la barcaza como mecanismo, ¿verdad?, o sea, un mecanismo de presión, un mecanismo de presión. Y es como decir, imagínense ustedes que Puerto Rico, por esta insuficiencia de generación, porque ahora mismo, para que la gente sepa, tenemos 14 plantas que antes funcionaban con gas natural. Ahora las estamos corriendo 5 con diésel. Porque no las ¿Qué es más costoso? Pero en este momento no estamos viendo costo, en este momento estamos viendo tener a Puerto Rico prendido. Esa es mi gran preocupación. No, pero de las 14, 4 es lo que estaban funcionando. Tenemos 5, ¿verdad? A diésel, pero el resto no están funcionando. Y mientras eso ocurre, esta mañana AES tuvo una rotura y perdimos 250 megavatios. Tenemos otra en Aguirre con un problema que también salió de esta semana, roturas que ocurren con máquinas viejas, que perdimos casi 700 megavatios de reserva. Pero si hay tanto problema con New Fortress y han hecho todo esto con la barcaza, ¿por qué buscar darles un contrato donde les damos básicamente un monopolio sobre el gas en Puerto Rico? Yo creo que ese es el asunto que tenemos aquí. Yo he dicho que la política pública del gobierno de Puerto Rico va a ser diversificar. Nosotros no podemos apostar todos los huevos del gobierno en una sola canasta. Y por eso estamos abriendo una request for proposal para estos 800 megavatios. O sea que este contrato que mandó a paralizar la Junta, ¿usted tampoco estaba dispuesta a avalarlo? No, nosotros estamos evaluando todo. Si hay alguien que quiere que aquí haya competencia y que tengamos... Yo estoy buscando que el gobierno federal me autorice la reparación de las hidroeléctricas, que tengamos placas solares, que tengamos hidrógeno, que tengamos la alternativa evidentemente de gas natural, que es la más económica. Es diversificar nuestra cartera. El problema que tenemos hoy es que
se negaron a que esa barcaza entrara y por eso ayer le dimos un ultimátum: si en las próximas 24 horas esa barcaza no llega, y by the way, llegó esta mañana, lleva todo este día haciéndose las inspecciones, ¿verdad? Esto es un área bien técnica. A esta hora que estamos aquí deben estar en el proceso final de inspección para su certificación, para esta noche comenzar a descargar, ¿verdad? El gas. Pero no es el gas para las 14 plantas, es el gas exclusivamente para las plantas 5 y 6. Así que esto lo que plantea es que pudiéramos tener interrupciones en el servicio deliberadas al esta compañía dejar desprovista esta conexión, porque resulta que aunque yo como gobernadora diga, pues ¿sabes qué? Voy a contratar otra compañía para que me supla gas y poder tener energía en el resto de las 7 plantas. El gobierno de Puerto Rico en el 2018, cuando hizo el contrato con esta empresa, le dio también el muelle del gobierno de Puerto Rico con exclusividad para su uso. ¿Y qué provoca esto? Provoca que ellos están trancándose a que no se extienda el contrato, a no suplirnos y literalmente dejar a Puerto Rico oscura y no permitirnos usar una propiedad, un muelle que es del gobierno de Puerto Rico, porque ellos lo tienen bajo su contrato. Dentro de este proceso energético, yo creo que lo que la ciudadanía está viendo allá afuera, hay una duda con respecto a quién es el adulto aquí en el cuarto, porque todos los días Luma nos dice, hay un apagón general. Luma nos dice, es que Luma me dio mal la proyección. Luma dice, te di bien la proyección, tú no ordenaste el gas. El negociado dice otra cosa, el gobierno dice otra cosa, la autoridad tiene otra cosa. Entonces, al final del día, ¿quién está realmente tomando las decisiones energéticas en Puerto Rico? ¿Quién está liderando, capitaneando este barco? Tenemos una situación. Todo lo que conlleve erogación de fondos por más de 10 millones de dólares lo dirige la Junta de Supervisión Fiscal. O sea que es la Junta la que está controlando el proceso. Así que en este momento te tengo que decir que tanto la Junta, el SAR de Energía, el director de AFAF y yo estamos en continua comunicación para precisamente todo esto tiene que avalarse por el proceso. Las APP hacen una recomendación, el PPO hace la recomendación, el negociado de energía, la Junta de Supervisión. Tiene demasiadas capas para tomar estas decisiones. Que ahora hay demasiados jugadores y entonces todos se pueden echar los 20, como dicen por ahí. No, pero nosotros no nos podemos dar el lujo de eso. En este momento la situación, gracias a Dios la barcaza está ahí, debe estar supliendo. Nosotros estamos pidiendo a la compañía que extienda el contrato para el suplido de las otras 7 plantas. De lo contrario, yo me estoy reservando el derecho de utilizar todos los poderes legales que tengamos y de hecho estamos revisando incluso la tenencia de ese muelle. ¿Esto va a acabar en los tribunales? Porque estas compañías ya amenazan con incumplimientos contractuales. Bueno, yo creo que el gobierno de Puerto Rico, ¿verdad?, es el primero que puede hablar de incumplimiento contractual cuando se negaron a desembarcar una barcaza que está en un contrato vigente hasta agosto del año que viene. ¿El gobierno le debe a New Fortress? Miren esto, ellos alegan ahora, 5 años después, que hay una deuda del 2020. Todo esto es previo a yo llegar, ¿verdad? No, por eso, pero le digo porque ellos están alegando, mi contrato venció, el gobierno me debe, ¿cómo ellos pretenden que yo le descargue una barcaza? Sin embargo, en estos 5 años, el gobierno de Puerto Rico le ha pagado más de $1 billón en facturas a New Fortress. $1 billón en estos 5 años. Ellos alegan que se le debe. Me informa la Autoridad de Energía Eléctrica que en el 2020, cuando trajeron esa reclamación, la autoridad les reclamó de vuelta diciendo que ellos no le habían servido el combustible que le estaban cobrando y que había un mecanismo para resolver la disputa y que ellos nunca contestaron ninguna de las comunicaciones. Eso finalizó en el 2020 y en el 2021, 22, 23, 24 y 25 nunca habían hecho un reclamo de factura. Lo hacen el viernes cuando quieren negociar el resto de los contratos. Yo espero, ¿verdad?, que en el día de hoy, ¿verdad?, podamos recibir ese gas, se mejore las plantas 5 y 6, se pueda extender el contrato para la gasificación de las otras 14 plantas y de esta manera que podamos tenerlo. De lo contrario, estamos en riesgo en cualquier momento de que tengamos fluctuaciones de voltaje. Gobernador, usted ha atribuido gran parte de esta responsabilidad a la Junta de Control Fiscal, para la cual usted ha solicitado su disolución. Luego de la pausa quiero que me hable un poquito sobre la posición en cuanto a la Junta y lo que aún falta por hacer, pero aún hay más al regreso. Cuéntame, Ivanet. Anuncian con bombos y platillos que quieren sacar a la Junta, pero ¿podemos confiar en el gobierno sin supervisión fiscal? ¿Hay un plan real? La gobernadora responde además, educación desglosa el uso de fondos, pero ¿cuánto realmente le llega al estudiante? La gobernadora tiene la última palabra. Regresamos.
Continuamos aquí con la gobernadora de Puerto Rico en Última Palabra. Gobernadora, antes de irnos hablábamos de la Junta de Control Fiscal. Usted el otro día dijo incluso que la Junta es quien gobierna aquí. A la misma vez se ha solicitado de parte del Congreso que acaben, ¿verdad?, de alguna forma de disolver la Junta de Control, diciendo que hemos cumplido ya con los 4 presupuestos balanceados. Mi pregunta es la siguiente. Mañana la Junta va a estar en el ojo federal precisamente para ver qué han hecho, qué les falta por hacer. Uno de los temas más importantes es la reestructuración de la deuda de la autoridad. Si la Junta no estuviese mañana, ¿quién se encarga de esa reestructuración? Mira, aquí hay muchos elementos todavía pendientes. La Junta fue nombrada por el Congreso precisamente para atender el asunto de la quiebra. Manejó las múltiples quiebras que tenía el gobierno y nos queda la más grande, que es la de la Autoridad de Energía Eléctrica, que todavía están en negociaciones, ¿verdad?, en peleas en los tribunales con los bonistas. Yo te tengo que decir que yo, desde que empecé el gobierno, he trabajado, los cito a reuniones, teníamos llamadas periódicas sobre distintos temas, precisamente porque si la meta mía como gobernadora es poder salir de la Junta, yo no quiero que haya excusa ninguna en términos de no tener presupuestos balanceados, de no tener los informes financieros auditados, la revisión de contratos, y hemos tenido una buena comunicación. Pero ¿Mejor que con el Senado? ¿Perdón? Mejor que con el presidente del Senado. ¿Con quién le va mejor? ¿Con Robert Mujica o con Tomás? La realidad es que yo estoy acostumbrada a trabajar cuando hay diferencia de opiniones. Yo fui presidenta de un cuerpo legislativo junto a Tomás cuando fue presidente del Senado. Así que es natural que uno pueda tener diferencias como las tengo con la Junta. De hecho, hay más diferencias con la Junta en muchos otros temas. Pero en este momento tuvimos el primer presupuesto balanceado y certificado por la Junta. Estamos trabajando para tener los informes financieros y poder cumplir con lo que dispone la ley promesa y poder salir de ellos. Mañana ellos tienen una vista en el Congreso. Cuando yo estuve en el Congreso tuvimos múltiples vistas, ¿verdad? Yo pedí esta vista al comité para que se pasara juicio sobre lo que se está haciendo y quede eso en el récord. No puede ser que tengamos una Junta por siempre. Esta Junta le cuesta al gobierno de Puerto Rico. Sin duda alguna, el pueblo es el que la paga. Apenas estaremos en el primer presupuesto balanceado, nos faltarían aún 3 presupuestos balanceados como mínimo. Y yo estoy trabajando para que eso se dé. Todo el mundo decía que no era posible y lo logramos, aún con las críticas. Yo creo que hay muchos elementos aquí. Lo más importante es que el gobierno de Puerto Rico pueda tomar decisiones. Muchas de las cosas que vemos en controversia son por el delay, el tiempo que se atrasa, las múltiples etapas y leyes y capas para que se puedan tomar decisiones en el gobierno. Y ciertamente para eso es que el pueblo elige a sus legisladores, a sus alcaldes y el gobierno para tomar decisiones. Una de las cosas que está haciendo la Junta es evaluando los contratos sobre $10 millones. Y en tiempo reciente... Es que hace todo. Claro, e incluso yo sé, porque aquí tuvimos a Robert Mujica, que incluso están evaluando algunos por debajo de esos 10 millones porque representan algún tipo de riesgo. En los pasados días hemos visto una serie de contratos problemáticos en diversas agencias. Quiero que vean un pequeño resumen de los mismos antes de que proceda a responder. Adelante. En los pasados 7 meses de gobierno ha salido a la luz sospechas de contrataciones irregulares con agencias gubernamentales, como por ejemplo el Departamento de Corrección con Physician Correctional. Se trata de incumplimiento contractual. El Departamento de Educación con GM Sectec Corp. Yo no estoy en el proceso. El Departamento de Salud con Subo Technologies. ¿Esta contratación se hace con un proceso de subasta? No. Y el Departamento de Transportación y Obras Públicas con First Transit. ¿Qué tiene que decir el gobierno sobre esto? Gobernadora, más allá de, y disculpa que la interrumpa, más allá de presentar esto aquí, yo tengo la oportunidad de sentarme a valorar cada uno de estos contratos, a entrevistar personas y le digo, como le dije al secretario de Salud, muchos de estos contratos apestan en la forma en que fueron otorgados, en los procesos de subastas o no subastas que se dieron, cómo se otorgaron, y me preocupa que la contratación del gobierno se esté dando a modo de que quien tiene padrino se bautiza. Esa es la gran diferencia. Cuando yo llegué, nosotros extendimos los contratos hasta junio 30 para que no hubiera interrupciones en los procesos y no hubiera esa excusa. Ahora en verano estamos revisando muchas de esas contrataciones. Por eso has visto la cancelación del contrato de Physician Correctional, que fue un elemento discutido en la campaña. Que ahora van a los tribunales. Bueno, pueden ir a los tribunales y alegar lo que quieran, que Santa Claus les quitó el contrato. La realidad es que ellos soltaron a una persona que le privó de la vida a una mujer y eso es negligencia. Y esto fue parte del debate de la
gobernación y yo fui la única que planteé que si llegaba a la gobernación íbamos a cancelar ese contrato porque había un incumplimiento y permitía que el secretario de Corrección hiciera todas las averiguaciones y se hicieran las cosas en ley. Y en todos esos meses Physicians no puede hacer como hacen los restaurantes cuando los cogen con cucaracha, que dicen bajo nueva administración, abren una nueva compañía y vuelven a licitar. El asunto aquí es que el secretario de Corrección, que es una persona diligente, ex juez, ha hecho todo el proceso y se ha dado cuenta que en efecto hubo negligencia y que hubo incumplimiento de contrato. Y así se va a hacer con todos los contratistas. ¿Sabes por qué? Porque mi función aquí no es velarle las habichuelas a ningún contratista, es defender los recursos del pueblo de Puerto Rico. O sea, que el pueblo puede tener la confianza de que aquí no se están otorgando contratos por presiones de X o Y Toda esta gente son contratos que yo heredé. Ninguno de estos contratos son otorgados por mí. Así que nosotros vamos a revisarlos todos y volvemos. De la misma manera que vamos a buscar cancelar el contrato de Luma, de la misma manera que estamos auditando estos contratos para suministro de energía. Todos estos contratos le tienen que servir al pueblo de Puerto Rico, no a cabilderos, no a personas o no porque llevan tantos años en el gobierno. Vamos a buscar quién le da mejor servicio al gobierno. Y es la primera vez que estamos haciendo un proceso de auditoría en las alianzas público-privadas, en cada contratación. Y vuelvo y les digo, mi función aquí no es defender contratistas, es defender el servicio que se le tiene que dar al pueblo de Puerto Rico. O sea, que la gente allá afuera puede tener la confianza de que si estos contratos fueron otorgados irregularmente, se van a cancelar. Ya se cancelaron, ya se están cancelando algunos de ellos. Y por ejemplo, este contrato de Subo, que muchos adjudican que PRITS hoy, que para usted es una entidad muy importante porque usted tiene muchísimas cosas que integran la tecnología, incluyendo el Dodge criollo, que utiliza la tecnología, y todavía el día de hoy PRITS está descabezado. Cuando uno se sienta con las personas, y gobernadora, yo soy muy honesta. ¿Director? ¿El que se nombró? Nombrado, no ha sido confirmado aún. No, pero ya está en funciones porque está en receso. Importante sobre esto, hemos pasado por una serie de exdirectores y yo les soy bien honesta porque quiero ser franca con usted. Cuando uno se siente a investigar sobre esto y te dicen cómo los han presionado y cómo los presionaron para que firmaran este contrato, mi pregunta es si este tipo de práctica va a continuar o usted le va a poner un cese a estas prácticas y que el nuevo director, si quiere, pueda adjudicar esta subasta adecuadamente, pues Subo quedó número 14 en la subasta y la eliminaron y después le adjudicaron el contrato. Bueno, estamos hablando nuevamente de cosas que nosotros heredamos. Aquí nosotros vamos a integrar la tecnología en todo lo que se está haciendo en el gobierno, pero las cosas tienen que hacerse bien. Y yo no voy a estar permitiendo aquí que interese, porque yo tenía este contrato hace 10 años, pues me toca seguir con el mismo contrato. Si esa era la práctica antes, yo le prometí al pueblo de Puerto Rico un buen manejo de los recursos del Estado y eso es lo que voy a estar haciendo. O sea que todos estos contratos irregulares el pueblo puede tener la confianza. Lo van a ver y pueden ir a los tribunales y alegar que Santa Claus le quitó el contrato y todas las alegaciones. Physicians Correctional, la gente sabe, soltaron a este preso, lo tiraron a la calle y mató a la mujer. Eso es negligencia. Yo no voy a permitir un contrato así, además del incumplimiento del contrato que el secretario identificó. Lo mismo con el resto de las contrataciones y nosotros vamos a auditar todo esto y vamos a tener también reducción en los contratos del gobierno. Y se llevarán a cabo las subastas pertinentes para que haya un proceso de competencia. Y se están haciendo los requests for proposal, que es uno de los mecanismos que también se utiliza. Muy bien, gobernadora. Aún queda más, no se vayan. Iván, cuéntanos qué tenemos al regreso. Educación recibe millones de dólares, pero este dinero se ve reflejado en el aprovechamiento académico de nuestros niños. La gobernadora tiene la última palabra, pero antes, paso contigo, Ale. Le hemos hecho varias preguntas hoy a la gobernadora. Gobernadora, dentro de los planes para Puerto Rico hay mucha inseguridad con respecto a múltiples temas. En estos momentos yo creo que luego de tantos meses en un proceso de nombramientos, usted ya por fin tiene casi su gabinete, ¿verdad?, constituido. En el caso energético hay demasiadas narrativas contradictorias todos los días. Las personas sienten que no van a tener generación temporera a tiempo este verano, que los apagones van a ser la orden del día. En la parte de educación no sabemos si las escuelas van a estar listas o no. Ayer vimos una redistribución de esa fórmula que después podemos hablar largo y tendido sobre eso. De eso tú sabes. Pero más allá de eso, gobernadora, ¿cuál es el plan para que las personas en sus casas sientan que hay alguien tomando decisiones, ejecutando, pero también rindiendo cuentas, que no todo es, pues es Luma, es el negociado, es Genera? Por eso estoy aquí. Por eso estoy aquí, porque yo creo que hay muchos elementos que se están discutiendo sobre el tema energético y también está la politiquería, ¿verdad? De los que lo critican todo, no importa lo que se haga. La realidad es que por primera vez estamos teniendo fiscalización a Luma, fiscalización a Genera, fiscalización a New Fortress. Y eso se está haciendo porque creamos la figura de SAR de energía. Antes eso ni siquiera existía. Era un ayudante del gobernador que ahora trabaja para Luma. Lo segundo es que hay múltiples contratos que nosotros heredamos y que estamos literalmente buscando cuáles son los mejores
mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. Mi función aquí no es defender ninguno de esos contratos. De hecho, mi función aquí es defender al pueblo de Puerto Rico. Nadie tiene la llave de la puerta fortaleza para las contrataciones. Ninguna llave. Aquí la llave la tiene el pueblo. No hay firmas de cabildero, firmas de cabildero. El que se crea que con eso va a lograr el acceso al gobierno está bien equivocado. Aquí lo más que a mí me preocupa, y te lo tengo que decir, cuando llegamos al gobierno había 800 megavatios menos de generación. Hoy tuvimos 2 averías, algunas de ellas nos va a tomar 2 o 3 días en poder resolver y es mi gran preocupación. Luma lleva todo el año anunciando apagones, gracias a Dios no han habido, sin embargo tengo que decir que en este momento, ante estas 2 plantas que están fuera, ante tener 7 plantas que no se están sirviendo de gas natural porque la compañía se negó a servirnos y nos canceló el contrato de darles abastecimiento de gas natural, estamos en una situación de alta generación que pudiera provocar apagones. Esa es la realidad. Por eso no estoy descartando ninguna acción contra esta compañía e incluso la revisión de esa contratación de ese muelle. Yo creo que aquí la gente tiene que negociar de buena fe y no privar al pueblo de Puerto Rico de no tener generación y provocando apagones ante estos meses de alta generación. Mi función aquí es buscar quién le sirve mejor al pueblo de Puerto Rico y obviamente que tengamos luz. ¿Cuál va a ser su principal prioridad para este año, para lo que resta de este año? Sigue siendo la situación energética. Esta es la crisis más grande, el reto más grande del gobierno, múltiples contratos, múltiples compañías. ¿La gente puede esperar que se solucione? Bueno, nosotros ya hemos añadido 1000 megavatios de generación en 6 meses, que es tiempo récord para ¿Cuándo doña María, que nos está viendo, va a poder esperar un mejor servicio de lo que está recibiendo? Yo quisiera darte una fecha concreta, pero yo creo que después que pasemos este verano vamos a poder ver por fin el uso de los más de 16.000 millones de dólares que todavía no se han usado para la parte energética. Gobernadora, yo le agradezco muchísimo que haya estado aquí, que haya accedido a esta entrevista, que haya contestado mis preguntas. Hay muchísimas cosas que me gustaría conversar con usted, pero el programa es cortito. Volveremos. Muy bien, eso es una buena respuesta que volverá. Mi única exhortación, además de desearle éxito en su encomienda, porque todos necesitamos que usted tenga éxito para que nos vaya bien. Lo único que yo le pediría es que haya más transparencia en los procesos. Yo creo que hay... Estamos hablando, yo creo que es la primera vez que se están haciendo todas las cosas públicas, se están pidiendo propuestas, antes se adjudicaban de dedo, aquí son compañías las que están haciendo esas evaluaciones y tienes aquí sedazo de la Junta de Control Fiscal, el negociado de energía, esta firma contratada privada, las alianzas público-privadas y públicamente estamos pidiendo que mejoren hasta sus ofertas. Yo creo que nunca antes eso se había dado de esa manera, antes se adjudicaban de dedo estas cosas. Pues yo le voy a enviar una serie de información para que usted le eche un ojito. De cosas que me preocupan, investigaciones que hemos estado llevando a cabo, porque al final todos queremos que esto funcione y que los contratos se otorguen en su mérito. ¿Estamos de acuerdo con lo de Physicians Correctional? Estamos de acuerdo en Physician. Pues lo que me falta es faltan más. En la compañía de educación. Faltan más. Faltan más. Y lo importante es que no se cuelen más, que no tengan los méritos o las competencias. Va a haber fiscalización a todos los contratos del gobierno. Gobernadora, gracias por estar aquí. Bueno, ya escucharon a la gobernadora responder nuestras preguntas sobre dónde estamos parados en cuanto a la crisis energética, las decisiones que se están tomando, a qué responden. Ella habló sobre si existe o no una deuda con estos proveedores. Hablamos de la Junta de Control Fiscal. Yo creo que lo más importante aquí, tenemos unas respuestas concretas con respecto a cuál es el plan del gobierno en estos momentos, respuestas que quizás no estaban en el aire en las pasadas semanas con respecto a particularmente quienes se responsabilizaban por las ejecutores del sistema energético, pero más importante aún, hay un compromiso de que tengamos transparencia en los procesos, de que tengamos claridad con respecto a una contratación, que se lleven estos contratos a competencia y que no hayan intervenciones ni influencias indebidas en el gobierno. Continuaremos con esta conversación y claramente fiscalizando desde estos espacios. Ahora pasamos con Jugando Pelota Dura y sin Mary Fleming.